Vamos a abrir entonces nuestras Biblias ahí en el libro de Nehemías. No sé si os acordáis, la semana pasada tuvimos aquí una lista gigante y hoy nos ha tocado otra vez, ¿no? Hay una lista que tenemos que leer. Hablan más de lugares, pero también hablan de personas. Nehemías 11, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Ocías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Cooce, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Saúl, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Peraías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Zicri, era el prefecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Zabdiel, hijo de Gedolim. Ahora de los levitas: Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Jozabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al templo de la oración, al tiempo de la oración. Barbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros: Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Zía, y
Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesezabel, de los hijos de Zera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, en Molada, en Bet-Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Zora, en Jarmut, en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Azeca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinón. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adib, Seboín, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. No sé vosotros, pero cuando nos damos con un texto de ese, lo que hacemos es saltar completamente, ¿no? Estamos leyendo la lectura anual de la Biblia y cuando llegamos aquí decimos, no, eso lo saltamos directamente. Incluso los primeros versículos del capítulo 12 también, porque la lista sigue. El capítulo 12 está allí, en los primeros versículos, la lista de los sacerdotes y levitas. O sea, deberíamos leer hasta el versículo 26 del capítulo 12 para leer toda la lista. Y ya hemos visto también en la semana pasada la importancia, ¿no?, que tenían estas familias y toda la reconstrucción y la reedificación de Jerusalén. Hablamos en la semana pasada que después del amén, después de orar, lo que tenemos que hacer es obedecer. Ahora, ¿por qué es tan común ver que una persona decide obedecer, pero entre decidir obedecer y obedecer de hecho, hay una diferencia muy grande? Y hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, entre decir que voy a obedecer y a de hecho obedecer, hacerlo, hay una distancia muy, muy, muy grande. Y lo que vimos en el capítulo anterior, entonces, además de una lista de nombres también, fue el compromiso que el pueblo y los líderes del pueblo, toda la gente asumió de obedecer a la ley de Dios. Empezaron hablando de manera general, vamos a obedecer toda la ley, y luego hablaron de detalles específicos de la ley. No sé si os acordáis. Hablaron de no mezclar el pueblo de Dios con los pueblos vecinos, el yugo desigual. Hablaron de la importancia en guardar el día del Señor. Y también hablaron de la importancia del cuidado con la casa del Señor. Las ofrendas, la leña para el sacrificio. Y concluyeron el capítulo 10 de una manera maravillosa, poética, diciendo: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Qué bonito. Y así como ellos, llegamos también a la conclusión de que lo que debemos hacer nosotros después del amén es obedecer la ley de Dios. Pero qué difícil es poner en práctica ese compromiso que hacemos con Dios. Y a pesar de que ese capítulo tiene
muy poca narrativa. Si podemos ver, muy poca narrativa. Y más descripción de nombres y ciudades. A pesar de eso, vamos a ver que hay mucho que aprender en esa descripción. Pero primero, para hablar de reconstrucción, que es lo que estamos hablando aquí, tenemos que preguntarnos, si vamos a restaurar algo, necesitamos saber cómo era antes, ¿no? Restauración quiere decir que antes estaba, se estropeó de alguna manera y ahora tenemos que restaurar. Y no sé si habéis fijado allí en la entrada del palacio, aquí en Aranjuez, pero están restaurando la fuente y las estatuas de allí de la entrada. ¿Qué tienen que hacer para restaurar estas estatuas? Hombre, tienen que conocer cómo eran antes. Si la nariz de la estatua está rota, pues no pueden llegar ahí y meter, yo qué sé, una nariz de un árabe, si es la cara de un francés. Son detalles diferentes. Entonces tenemos que conocer primero lo que estaba antes para después saber qué es lo que tenemos que restaurar. No sé si os habéis fijado, pero aquí, en este texto larguísimo que hablamos, habla de la tribu de Judá, habla de la tribu de Benjamín y habla de los levitas. No sé si habéis visto. ¿Cuántas tribus de Israel tenemos en la historia? 12. 12. ¿Y por qué aquí hablan solo de 3? Pues tenemos que empezar a recordar toda la historia para saber qué es lo que vamos a reedificar. Para contestar esa pregunta tenemos que regresar más o menos 400 años antes del exilio babilónico. ¿Qué pasaba? El pueblo de Dios era gobernado por jueces. Sabéis, ¿no? Tenemos el libro de los jueces porque el pueblo era gobernado por jueces. Y el rey del pueblo era el propio Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo empezó a mirar los pueblos vecinos y dijeron al juez, queremos un rey, así como ellos tienen un rey. O sea, eso es importante porque ya empezamos a perder un poco la identidad del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Samuel, el juez, consultó a Dios y Dios le dijo, no están rechazando a ti, Samuel, sino a mí. Les permitió que tuviesen un rey, pero les dijo que el rey iba a aplastarles con impuestos y trabajo. Bien, ¿cuál fue el primer rey del pueblo de Dios? Saúl, un hombre muy alto, los niños se acuerdan. Después de Saúl, David. Pues David, vino el rey David, más conocido, el que más nos gusta por sus salmos, sus historias, ¿no? Con el gigante, qué guay. Después de David, Salomón, su hijo, con Betsabé. Fijaos, con Betsabé nació Salomón y empezó a gobernar. Y después de Salomón, Roboán era del linaje de David, pero llegó al trono y dijo, pues mi padre tenía unos impuestos. Vosotros os estáis ahí quejando de mi padre. Las 10 tribus del norte se juntaron para ponerle una queja, junto con Jeroboán, que era su líder, diciendo, mira, estamos aquí aplastados de impuestos. Y Roboán se consultó con los jóvenes, ¿y qué dijeron? Pues aplástales todavía más. Tienen más. Bueno, se puede, ¿no? Y fue lo que hizo, y el reino se dividió. El reino del norte se quedó con las 10 tribus, y el reino del sur con las 2, Judá y Benjamín. ¿Y los levitas qué? Los levitas no tenían tierra, entonces estaban esparcidos por todas las tribus. Entonces, por eso, aquí aparecen 3 tribus.
Judá, Benjamín y Leví. ¿Y por qué eso es importante? La tribu del norte, ¿cuándo fue que regresó a su tierra? El regreso del exilio de las tribus del norte. No hubo. Se mezclaron con los demás pueblos. Incluso su capital se llamaba Samaria. Por eso después, en los tiempos de Jesús, era tan complicado la relación entre los judíos y los samaritanos. Porque era un pueblo mezclado con otros pueblos. Las tribus del sur, sin embargo, no. También sufrieron el castigo de Dios. Toda Jerusalén fue destruida, el templo también. Fueron esparcidos, pero después de 70 años regresaron. Y nosotros estamos hablando de esa restauración, de la restauración del pueblo después del regreso del exilio babilónico. O sea, tenemos que comprender que hay un pueblo que fue al castigo, regresó y ahora tiene que ser restaurado. ¿Por qué fueron castigados? Porque desobedecieron, porque adoraron a otros dioses. Fueron castigados, ahora que regresaron tienen que restaurar la identidad que había en aquel pueblo de antes. Entonces es muy importante pensar en eso, porque en el libro de Nehemías aparece una y otra vez hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Si llevaba tanto tiempo que Moisés había pasado por allí, ¿por qué la ley de Moisés? Ellos tenían que regresar a la identidad que perdieron como pueblo de Dios. Y es bonito ver que el problema más gordo que tenían no era el muro. El muro ya estaba reconstruido. ¿En cuántos días reconstruyeron el muro de Jerusalén? 52 días. ¡Wow! ¿No? Muy rápido. ¡Qué fácil! Si la tarea de reconstrucción fuera solamente los muros, pues hecho, estaba todo tranquilo, todo solucionado. Pero el problema ahora es otro. Si estáis con la Biblia allí, vamos a ver en el capítulo 7, versículo 4, ¿qué es lo que pone? Dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Ahora, la duda que les podría entrar era, ¿quiénes son los que van a habitar aquí en esa ciudad fantasma? ¿Quién va a venir a vivir en esta ciudad donde las casas están destrozadas? Seleccionamos cualquiera. Había mucha gente, mucho pueblo allí al lado. Seleccionamos cualquiera y dejamos que entren para que empiecen a habitar una ciudad que está vacía. No. Entonces, ¿quién? Dice el texto, que lo primero, los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén. Eso no es solamente un privilegio, es trabajo, mucho trabajo, habitar en una ciudad que está totalmente destruida. Y dice que no solamente ellos, sino que echaron suerte y llevaron un 10% del pueblo a vivir allí. Y luego aparece un poco más abajo que algunos varones voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y dice que el pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron. Y la característica común entre todos estos es que formaban parte de la tribu de Judá, o de la tribu de Benjamín, o eran levitas. Entonces tenemos que conocer la historia para saber que están restaurando la identidad del pueblo. Y de estos grupos salieron las listas de los nombres que encontramos aquí. Y por supuesto no vamos a hablar de todos los nombres.
No conocemos la historia de toda esa gente, pero sí que es importante observar algunos detalles de la narrativa. O sea, la razón por haber nombrado a cada uno de estos. Fijaos ahí en el versículo 6 y en el versículo 14 del capítulo 11, aparece la expresión hombres fuertes y hombres de gran vigor. Las dos expresiones salen de la misma palabra en hebreo, que tienen un significado no solamente de fuerza física, sino que habla de hombres capaces, hombres competentes, también de hombres valientes. Tiene una conexión, esa palabra tiene una conexión con los ejércitos. Y ese es uno de los detalles del texto. Había ahí hombres valientes. Pero hay otra característica importante que aparece en el versículo 9, en el 11 y quizás en el 24 también. Aparecen ahí tareas administrativas de liderazgo. O sea, aparece la palabra prefecto, que es el que administraba el pueblo, la ciudad. El príncipe, que es lo mismo que el oficial o el jefe, como traduce la Biblia de las Américas, por ejemplo. Y el versículo 24 dice que Petaías estaba a servicio del rey. O sea, empezaban a organizarse en la esfera administrativa también. Construcción, seguridad y administración. Eso es importante. Ahora, no podemos perder de vista, si leemos eso en una sola sentada, no es eso lo que más nos llama la atención. Son otros detalles que aparecen aquí con más frecuencia. Vemos aquí que desde el versículo 32 del capítulo anterior, del capítulo 10, hasta el versículo 26 del capítulo 12, vamos a ver que el énfasis de toda esa reestructuración de la ciudad, de la repoblación, gira alrededor de la casa de Dios. De la casa de Dios. O sea, la preocupación en traer hombres fuertes, competentes, está. La preocupación administrativa también está. Hay porteros también. Pero no podemos perder de vista el aspecto de la reestructuración espiritual del pueblo. Este es el énfasis desde el principio hasta el fin del libro. Y aquí os pido muchísima atención, mucha atención, porque eso es lo más importante del libro de Nehemías. ¿Qué pasó cuando Nehemías estaba allí en Susa trabajando como copero del rey y recibió la noticia de que Jerusalén estaba destruida, los muros derrumbados, estaba todo destrozado? ¿Qué pasó? Se quedó triste y oró. ¿Y qué pidió en su oración? Su preocupación era: Señor, ayúdanos a construir el muro. Señor, danos una ciudad totalmente reconstruida. Danos prosperidad financiera porque necesitamos dinero para reconstruir la ciudad. ¿Fue eso lo que oró? Él estaba preocupado que venía de Jerusalén y su ciudad estaba destruida porque su estatus se quedó manchado, el que vino de una ciudad que está despoblada. No. Su oración en el primer capítulo fue de petición de perdón. Petición de perdón porque el pueblo no había guardado los mandamientos. Es curioso escuchar un mensaje, una noticia diciendo que la ciudad está destruida, y él se queda triste, se arrodilla y pide perdón. Perdón porque rompieron todos los mandamientos. Su oración, además de pedir perdón, se acordó en ella de todas las promesas que Dios tenía en su palabra, diciendo que si regresasen a su palabra, a sus mandamientos, que Dios les restauraría y haría habitar allí en la ciudad su nombre. Y él pide a Dios que le escuche, porque lo que desea
es que el nombre de Dios sea reverenciado. No sé si me parece muy raro, no sé a vosotros. Destrucción de una ciudad y lo que oramos es para que el nombre de Dios sea reverenciado. No podemos dejar de ver que no hay verdadera restauración si el enfoque no está en la adoración a Dios. Así tenemos que leer ese texto con esas gafas. Solo hay restauración verdadera si hay adoración a Dios. Y lo que pasa es que muchas veces en nuestra vida, con las cosas visibles, las cosas de nuestro día a día, nos quedamos un poco cegados y no vemos el propósito final de todas las cosas. Por eso lo primero que tenemos que aprender es cómo deberíamos ser. Es nuestra identidad. ¿Cómo éramos en el principio? ¿Quieres ser restaurado? Pues tienes que saber cómo eras en el principio. Por eso habla tantas veces de la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hablar de la restauración si no utilizamos el referente de nuestro Creador? Imposible. ¿O no? No, es muy fácil. Hablar de restauración sin hablar del Creador es lo que más solemos hacer. ¿Cómo? ¿En la teoría? No, eso es imposible. En la práctica es solo lo que hacemos. ¿Cuál referente solemos utilizar? Si no es el que viene del Señor. El mío. El mío. Eso es muy fácil. Voy a daros un ejemplo y los niños pueden ayudarme. Los pequeñitos, que veo que Ana también está ahí escuchándome de allí detrás. Ana Clara. Pues, ¿qué pasa cuando llega nuestro cumpleaños? Solemos tener una lista de peticiones, ¿no? De regalo que nos gustaría, algo que nos encantaría recibir. Lo dejamos allí, incluso muy visible a que nuestros padres vean. Pues, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una lista de peticiones, de juguetes que nos gustaría? Porque es algo que me gusta. Es algo que a mí me interesa, ¿no? Yo, si gano algo que a mí me gusta, eso es un agrado para mí. Pues nosotros, los adultos, hacemos lo mismo con Dios. ¿Qué pasa? Si estoy pasando por un lío en mi relación con mi mujer, a lo mejor, si empiezo a pensar, me sorprendo al mirar que mi corazón lo que quiere es que nos arreglemos, que estemos bien, porque eso me haría a mí la vida más fácil. Eso me alegraría a mí. Por eso quiero arreglar mi relación. Por nada más. Lo que quiero es ser feliz, es disfrutar de las cosas. ¿No es así? ¿O es solo en mi casa que eso pasa? Supongo que en la vuestra también. Cuando pasamos por dificultades financieras, no pensamos qué es lo que Dios espera de mí en esa situación. Lo que pensamos es, bueno, yo quiero una solución. Yo quiero tener dinero para irme al mercado y pimba, con la tarjeta y pagar todo lo que quiero. Y es curioso que incluso con nuestros hijos, queremos que nuestros hijos sean fieles, ¿no? Siervos del Señor. Hijos, sobrinos también. A veces queremos y anhelamos y oramos, pero si empezamos a pensar, a lo mejor yo quiero que mis hijos sean fieles porque al final no quiero sentirme culpable al ver que están lejos del Señor y pensar que la culpa es mía por mi mal testimonio. O sea, ¿cuál es el referente? Yo.
otra vez. Quiero que mis hijos sean fieles creyentes porque llevo toda la vida en la iglesia. A ver, ¿qué la gente va a pensar? Si tengo hijos que son ateos, si están en contra de la iglesia, ¿qué van a pensar? El referente sigue siendo yo. Y la Biblia nos dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Y parece que nos hemos olvidado de nuestra identidad. Parece que nuestras pasiones, nuestras voluntades propias, nos cegaron y nos impiden ver que solo somos de Dios si hay un altar de adoración en nuestra vida. Solo somos pueblo suyo si le obedecemos, si seguimos sus leyes. No sé si alguien se acuerda, pero en el librito de la Confesión de Fe hay un catecismo al final. Y en el siglo XVII aparecieron muchos catecismos porque querían establecer las nuevas doctrinas, ¿no? Y la primera pregunta del catecismo es la que todos sabemos de memoria. Empezamos memorizando por la primera y nos quedamos ahí en la primera. Pues la primera pregunta nos pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es la respuesta? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Pues el pueblo de Dios, si somos pueblo de Dios, deberíamos actuar para reverenciar el nombre de Dios. Por eso en la restauración de Jerusalén, la ciudad estaba todavía en miseria, estaba oprimida por el rey de Persia, no tenían muchos recursos, estaba vacía la ciudad, las casas todas destrozadas, pero el énfasis es, no puede faltar leña para los sacrificios. ¿Podéis pensar en esa situación? No puede faltar leña para los sacrificios. No podemos dejar de ofrecer nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Incluso las primicias de todo lo que tenemos las llevaremos a la casa del Señor, porque reconocemos que todo viene de Él. Aquí hay una lista de los que trabajan en la casa del Señor y ellos deberían estar a disposición para todo el trabajo. Con la ciudad destrozada, hablar de las alabanzas en el día de la oración, ¿nos parece curioso por lo menos? No puede faltar alabanza de día, por la mañana y por la tarde en la casa del Señor. No pueden faltar acciones de gracias. A ver, pero estamos destrozados. No puede faltar acciones de gracias. Una lista gigante de sacerdotes y levitas con su linaje, demostrando que venían de un linaje santo, separado. O sea, toda la atención, todo el esfuerzo de la restauración está en glorificar el nombre del Señor. Si nos enfocamos en los muros, en lo líder que era Nehemías, vamos a perder la esencia del libro y la esencia también del Evangelio. No formamos parte de Dios, del pueblo de Dios, para que Él, con su poder, satisfaga todos nuestros planes. No es así que funciona. Somos el pueblo de Dios porque hemos sido redimidos por Él, comprados por Él, por su sangre, y ahora somos siervos suyos, somos adoradores. Si no reconocemos nuestra identidad, no sabemos qué es lo que tenemos que restaurar. Y si en esta mañana necesitas una restauración en tu vida,
antes de pensar en todo lo que a ti te gustaría, lo que a ti te vendría bien, reconoce tu identidad en Dios. Observa que hemos sido creados para glorificarle y para que nuestra alegría sea eterna en Él. Si tu propósito de restauración está en restaurar tu condición financiera, entonces quieres satisfacerte a ti mismo y no a Dios. La identidad del pueblo de Dios está centrada en la adoración a Dios. La identidad que tenemos en Dios está en aquellos que caminan hacia la verdad que hay en Él. Y es para eso que hemos sido creados. Así que si quieres hoy una restauración, busca en Dios tu identidad para que sepas qué es lo que significa formar parte de su reino. Eso es lo que tenemos que pensar en esta mañana. Y es curioso porque justo estudiando el texto de Nehemías 12, como sabéis, el lunes de esta semana recibí la aprobación de mi nacionalidad. Al final. Nacionalidad española, ¿no? Digo. Y el jueves nos fuimos a la policía y sacamos nuestro pasaporte y nuestro documento nacional de identidad. Y yo me quedaba mirando y diciendo, ¿qué es lo que habla eso de mi identidad? Mi nombre ahora forma parte de una lista gigante de los ciudadanos españoles o nacionalizados españoles, ¿no? No he nacido aquí. Y estaba justo estudiando el texto de Nehemías a lo largo de esa semana y me quedé pensando, ¿qué es lo que cambia en mi vida práctica el hecho de tener ahora la nacionalidad española? Yo no conozco mucho de la ley, pero bueno, lo primero que pensé es, ya no estoy obligado a tener un seguro sin copago. ¿Puedo tener un seguro sencillo? Envié un correo a mi gestor para decirle, mira, ya no estoy obligado ahora, ¿no? Ya no estoy obligado a presentar papeles cada 2 años. Eso es, ya es un alivio. Ya no tengo que justificar mis ingresos para vivir aquí. Puedo tener un contrato de trabajo, incluso en la iglesia. Puedo ser funcionario. Y me decía uno por ahí que tenía más ventajas como extranjero que tengo ahora como nacional. Pero no lo sé. ¿Cuáles son las responsabilidades que conllevan el título de español? ¿Qué es lo que el gobierno espera que haga? Además de pagar los impuestos. Yo en mi poco conocimiento no llego más allá de estas cosas, pero lo que estoy seguro es que tener la identidad española no va a cambiar muchas cosas en mi día a día. Seguro que no. La misma forma de ver el mundo, las mismas prioridades en la vida, la misma responsabilidad con la iglesia. De momento puedo decir como dijo Salomón, ¿no? Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero eso sí estamos hablando de la nacionalidad española. El problema más grave es que a veces miramos a creyentes diciendo que ser cristiano es ir a la iglesia. Ser cristiano es llevar una cruz colgada en el cuello. Y no hay ningún problema y hay obligaciones incluso en relación a venir a la iglesia. Ser cristiano es conocer la ley de Dios. Hay muchos por ahí que piensan que ser cristiano es participar, por ejemplo, de la primera comunión o de las fiestas del pueblo. Y el grande problema de nosotros, los cristianos, es que no sabemos muy bien que ser cristiano es formar parte de otro reino. Un reino completamente diferente. No es lo mismo que tener una nacionalidad de un país donde vivo. No, eso es
totalmente diferente. Es estar muerto antes y recibir vida en Cristo. Eso es ser cristiano. Es salir de las tinieblas y venir a la luz. O sea, es un cambio total, radical. Es mucho más que simples ceremonias, que ritos, costumbres. Jesús incluso dijo que uno que es nacido de carne, carne es. Ahora, para entrar en este reino, para tener esa nacionalidad, hay que nacer del Espíritu. Eso no es cambiar solo un estatus. Eso cambia todo, 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 todo. No es que tenga que cumplir aquí X tiempo asistiendo a la iglesia y recibo un certificado de creyente. No es haciendo una peregrinación. Recibo un certificado diciendo que mis pecados han sido perdonados. Ni tampoco es haber nacido en una familia de creyentes. Cuidado. Tenéis un privilegio y una responsabilidad. Somos el pueblo de Dios porque Él mismo nos compró con su sangre. Y con esa visión que tenemos que comprender todo lo que está pasando aquí en el libro de Nehemías. Porque para mí sigue siendo una locura. Una locura. Delante de una ciudad que está vacía, el énfasis no está en las paredes. No está en las calles. No está en reconstruir los negocios. Pensamos de manera práctica y decimos, mi preocupación aquí, al mirar a esa ciudad, sería, bueno, vamos a ver, albañiles, arquitectos, ingenieros, es lo que vamos a necesitar. No, ellos dijeron, sacerdotes, levitas, leña para el sacrificio, cantores. Yo diciendo, pero ¿cómo puede ser? Vamos a la descripción, vemos, ¿no?, la descripción de las actividades del templo, de los deberes con las cosas de Dios, de las ofrendas, cantidad de sacerdotes, levitas. Todo eso porque si en la identidad del pueblo de Dios está que hemos sido creados para adorar, si estamos aquí para gozarnos en Él, entonces no hay otra forma de empezar. No hay cómo empezar la restauración en nuestra vida si no es restaurando la adoración. Incluso os acordáis, ¿no?, de la historia del profeta Ageo. ¿Qué hizo Ageo? Fue utilizado por Dios para exhortar al pueblo porque el pueblo estaba adornando sus casas, construyendo y adornando sus casas, y el templo estaba destrozado. Y Ageo llega y les dijo, ¿sabéis por qué sembráis mucho y recogéis poco? ¿Sabéis por qué coméis y no os saciáis? ¿Sabéis por qué? Porque el Señor cerró los cielos para que reconozcáis que su casa está abandonada. ¿Cómo podéis hacer eso? Cuidad de vuestras cosas y olvidad de las cosas del Señor. Vemos eso allí en el profeta Ageo. Estaban completamente con el enfoque equivocado. Y os pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido que pasar por tiempos de mucha dificultad para que reconociésemos las prioridades de nuestra vida? ¿Cuántas veces? Dios simplemente cerró el grifo para que nos enteráramos que lo que estábamos buscando no debería ser la prioridad de nuestra vida. Si eres un ciudadano del cielo, si es eso lo que está ahí en tu documento, entonces está en tu cultura celestial la primacía de Dios en tus decisiones. Si eres de hecho un ciudadano del cielo, tu preocupación, reconociendo tu identidad, será siempre hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Si no comprendemos que somos ciudadanos del cielo, ¿cómo vamos a saber qué clase de restauración necesitamos? Yo os digo eso porque hay gente dentro de la iglesia que está buscando aquí una bendición que no hay promesas en la palabra. ¿Cómo van a venir buscando esa bendición si Dios no nos ha prometido eso? Eso no está en nuestra identidad.
Hay gente que viene buscando su bendición, diciendo, Dios va a bendecirme. Mi victoria va a llegar. ¿Y cuál es tu victoria, hermano? Mi casa. Es mi no sé qué. Yo digo, vaya, pues eso no parece que es lo que dice la Biblia. Quiero recordaros que la ciudad estaba destrozada y aún así, el énfasis estaba en el servicio al Señor. Porque el pueblo de Dios que no adora a Dios no es pueblo de Dios. El pueblo que no sirve a Dios no es pueblo de Dios. El pueblo que no es guiado por la palabra de Dios no es pueblo de Dios. No espere a que la situación de tu vida se solucione para que empieces a servir a Dios. No impongas tus condiciones para decir cuándo vas a estar a disposición de Dios o no. No utilices parámetros propios para decir cuándo y cómo vas a adorar a Dios. Hazlo conforme a lo que Él ordenó. O sea, obedece directamente. Porque a veces no nos damos cuenta que la obediencia al Señor es justo el medio que el Señor nos utiliza para obrar en nuestra vida. Es por medio de la obediencia. Y da igual, no conozco, ¿no?, el problema de cada uno de vosotros que estáis aquí. Y da igual el tamaño del problema. Si no empiezas restaurando tu adoración, vas a empezar a tu manera, no a la manera de Dios. Lo que debes preguntarte en esta mañana es, ¿soy de hecho ciudadano de ese reino? ¿Soy de hecho? Si al evaluar tu corazón encuentras el deseo de adorar a Dios y obedecerle, entonces sí, parece que sí, que tu reino es el reino de los cielos. Así que viva de acuerdo con el reino que formas parte. No te dejes cegar por las olas y por los vientos. Y hay un texto en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, que dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, el culto racional no es solamente eso lo que estamos haciendo ahora el domingo por la mañana. Debemos adorar a Dios en todo, porque incluso el apóstol Pablo dice que si comemos, tenemos que comer para la gloria de Dios. Y si bebemos para la gloria de Dios, y si hacemos cualquier cosa, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Eso significa culto racional. Ofrecer nuestra vida como sacrificio en un culto racional. No debemos conformarnos con este mundo, a este siglo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es vivir conforme a nuestra nacionalidad. No debemos ser un reino de asistentes a cultos por la mañana, un reino de calentadores de banco. No, somos un reino de sacerdotes que ofrecen sacrificios al Señor. Deja de buscar tu felicidad donde Dios te dice que no hay felicidad. Deja de insistir en caminar por caminos que Dios te dice que solo llevan a la perdición. Buscar la solución por tu propia cuenta solo te traerá más sufrimiento. Y quiero concluir todo el texto que hablamos hoy de esa identidad y actuar conforme a ella, que es la adoración, hablando de una anécdota que he leído esta semana en un libro que habla de la identidad en Cristo.
Y había un joven llamado Manolo, que tenía sus 18 años por ahí. Y su padre le regaló un coche. Qué maravilla, ¿no? En lo que todos nosotros nos gustaría a todos. Pues hay unos que están esperando ese regalo, pero no les va a tocar. Van a tener que trabajar. Pero Manolo recibió un coche. Y su padre le dijo, lo único que quiero es que leas el manual, conozcas las reglas de circulación para que te vaya bien. Y él dijo, vaya papá, opresivo, que me está haciendo daño, no me da libertad. Yo voy a mi manera. El coche es mío, hago con él lo que me da la gana. ¿Vale? Cogió el coche, salió por la calle, acabó la gasolina, se acabó la gasolina y fue a repostar y vio que el precio de la gasolina estaba altísimo. ¿Qué dijo Manolo? Muy listo, que hace las cosas a su manera. Pues el precio del aceite de cocina está muchísimo más barato. Pues voy a echar aceite de cocina. Y echó aceite de cocina. ¿Qué pasó? El coche no arrancó. Se enfadó con Dios, diciendo, ¿cómo Dios me ama? Si tengo un coche nuevo y ahora tengo que volver a salir en bici porque mi coche está estropeado. Se estropeó el motor del coche. Pues se quedó ahí una semana en el taller. Cuando regresó el coche ya no era lo mismo. Ya sabéis, después de abrir el motor, pues siempre hay sorpresas. Pues el coche volvió regulín y salió Manolo otra vez, diciendo, vamos, voy a intentar aquí otra vez, pero Dios es malísimo. ¿Cómo dicen que Dios es bueno? Y salió con su coche, pero no tenía muchas ideas de qué tenía que hacer, y el coche estaba un poco mal, saltaban alertas ahí amarillos y luego rojos, y él decía, venga, esas cosas solo me oprimen, solo me dejan ahí y tal, me molestan. No cambió el aceite del coche, se fundió el motor. Y se enojó más todavía con Dios. ¿Cómo puede ser? Si estaba a su gusto, a su manera, y de repente el coche tiene el motor fundido. Tuvo que coger la bici prestada de su hermana pequeña, Rosa, para ir a trabajar. Enfadadísimo con Dios, porque diciendo, ¿cómo Dios puede ser un Dios bueno y misericordioso si está pasando eso todo conmigo? Pero después de algún tiempo, encontró un coche viejo, lo compró, pero las bombillas delanteras estaban mal, el cristal no subía ni bajaba, pero la luz de marcha atrás funcionaba. Entonces se salió por la calle, marcha atrás, y la gente le pitaba, y él decía, bueno, es que quiero salir como me dé la gana. Sufrió un accidente, se enfermó, mucha gente se quedó herida, y fue a la cárcel, porque estaba pasando eso. Perdió su carnet de conducir y más enfadado aún con Dios porque estaba en la cárcel. Al salir, su padre le dijo, mira hijo, si quieres seguir las leyes y leer el manual del coche para saber cómo funciona y tal, te doy otro coche. Mira qué papá más bueno. Y él dijo, eso es una estrategia para dominarme. Yo no voy a someterme a ninguna de esas reglas, así que me voy. Se fue de su casa, vivió en la calle y mucho tiempo después, comiendo comida de la basura, encontró un manual de un coche. Y dijo, anda ya, incluso aquí eso me persigue, ¿no? Cuando abrió el manual, dijo, vaya, hay que echar gasolina. Es así que funciona el aire acondicionado. Y nada más empezar a leer, empezó a llorar, reconociendo que todo lo que el padre le había hecho era para su bien.
Pero él no reconoció eso y pensó que todo era una obligación, algo que le oprimía. Y la historia como termina muy feliz, para que nos vayamos a comer felices. Regresó a su casa y le pidió perdón a su papá, que ahora era su mejor amigo, le escuchaba todos sus consejos, conducía el coche muy bien, ¿no? Circulaba muy bien y cuidaba muy bien del coche. ¿Y por qué esa historia de Manolo? Porque a veces nos quedamos muy encerrados en nuestras decisiones, en lo que pensamos, en lo que nos gusta y no nos gusta, pero no nos damos cuenta de que aquel que nos creó nos ha dado su palabra para que la sigamos, para que seamos felices, para que encontremos la salvación, la vida eterna. Y a veces pensamos que eso solo nos oprime. Hoy, si eres creyente, tienes la oportunidad de reconocer una vez más tu identidad en Cristo, en la palabra que hay en las Escrituras. Sus mandamientos no son para limitar tu libertad, sino todo lo contrario. Los mandamientos de Dios nos hacen libres, totalmente libres. Y construir un muro, muy fácil. 52 días. Qué bien. Lo difícil es tener el corazón del pueblo centrado en Dios. No sé si sabéis, el muro fue construido en 52 días, pero cuando Nehemías tuvo que regresar a Susa para solucionar algunos temas, ¿cuánto tiempo llevaba en Jerusalén? 12 años. En 52 días se construye el muro, pero ¿y el corazón? Años. ¿Cuántos meses tardamos para reformar ese local? 5 meses más o menos. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaremos en aprender a descansar en Dios? ¿Cuánto tiempo tardaremos para creer que Él está en el control de todas las cosas? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor nos quedaremos aquí 20 años y cabezones como somos hoy. Qué pena, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaremos en dejar de quejarnos de nuestra situación y aprender a estar contentos en todas las situaciones? Yo no tengo la respuesta del tiempo, porque eso va a cambiar de una vida a otra. Pero la respuesta del medio para que eso sea posible está aquí, delante de nuestros ojos. Si hemos sido creados para adorar a Dios, solo encontraremos lo que estamos buscando cuando nuestra vida sea un altar de adoración. Cada día, todo lo que hagas tiene que ser para adorar y glorificar a Dios. Así que lo que oro en esta mañana es para que no tardemos tanto en reconstruir el altar de Dios en nuestra vida. Para que podamos encontrar en esas situaciones gozo en el Señor, porque es Él que está en el control de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tú obres en nuestro corazón, porque muchas veces somos como el pueblo allí de la reconstrucción, que nos comprometemos con algo, pero enseguida desistimos. Decimos que tú eres la prioridad de nuestra vida, pero actuamos totalmente en contra de lo que decimos. Padre, perdón, porque nuestro referente no eres tú, nuestro referente somos nosotros mismos. Danos, Padre, la conciencia de nuestra identidad en ti, para que vivamos conforme a ella. Danos, Padre, el gozo de disfrutar de tu santa ley, por saber que ella nos lleva directamente hacia ti.
Bendícenos, Padre. Bendícenos como iglesia. Bendícenos individualmente, como familia, para que seamos cada vez más conscientes de nuestra tarea en esa restauración de nuestra identidad que debemos tener en Cristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.